Bueno, pues este día es un día maravilloso porque podemos estar, pues, un buen grupo de hermanos reunidos para adorar al Señor. Hemos sido creados para adorar al Señor. Por esa razón es por la que siempre comenzamos nuestras reuniones cantándole a Él, porque hemos sido creados para eso eternamente. Pero es lo mejor que nos puede ocurrir, lo mejor que me puede ocurrir. A mí me encanta, no tengo ese don de cantar, pero mi corazón por dentro se llena, mi corazón por dentro, vamos, es que no tengo palabras cuando alabo al Señor. Y bueno, pues si yo no lo sé hacer, por eso el Señor ha puesto hermanos con ministerio. Aleluya, damos gracias, fuerte un aplauso al Señor por ello. Gloria a Dios, y por todos los que están en el equipo, en el sonido. Sí. Y bueno, yo cuando estoy en casa pongo música, porque yo no lo hago, pero hay quien sí, pongo la música y ya está, y me gozo en el Señor. Eso es lo más importante, adorar al Señor. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra del Señor, mientras que estemos en esta tierra, hay peligro de que algún día eso no nos dejen hacerlo, ¿sabéis? Lo mismo que no podemos respirar ahora si no es con mascarilla, pues es algo que teníamos y se nos quitó. Yo sé que eso volverá a tenerlo, lo volveremos a tener. Pero también la alabanza y adoración al Señor y la reunión en la iglesia es algo que tenemos, pero que también se nos puede quitar. Ya sabéis que los primeros cristianos se tenían que reunir también solo por las casas y algunos en catacumbas, porque lo tenían prohibido. Y no penséis que eso lo hicieron un día ni dos. Estuvieron varios siglos, no sé si unos 500 años, haciendo esto, porque el Imperio Romano ahí estaba. Bueno, pues ahora nos ha tocado vivir unos tiempos que son finales y tenemos que estar también en oración, en oración. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Amén. ¿Tú has creído en Jesucristo? Amén. Y no en otro. Sabemos en quién hemos creído. Aleluya. Pero también está escrito que se levantarán falsos cristos, que se levantarían muchos en el nombre del Señor Jesucristo, y no solo habrían falsos cristos, sino que habrían también falsas profecías y falsos profetas o predicadores. Así que tenemos que tener cuidado, porque hoy día mucho pueblo de Dios confunde la profecía de Dios con la adivinación del hombre. Nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Jesús, hablando con sus discípulos, les hizo una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y hay otros que dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Jesús les dijo a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Eso es lo que nos diferencia de los demás. Esa declaración es la que nos lleva a que nosotros seamos hijos de Dios. Una declaración muy importante. Es interesante conocer cuáles son las opiniones de nuestros familiares o de nuestros amigos o de la gente que nosotros conocemos, que nos rodean, acerca de Jesús. Claro que sí, por eso también predicamos el Evangelio, porque nos importa. Pero más importante es
que tú y yo tengamos claro quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para mí? Muy importante, porque ello depende, ahí es la diferencia entre la vida o la muerte. Es muy serio. Jesús, como a ellos, a ti también te está preparando con mucho cariño. Cada semana, cada día, nos está preparando para que seamos, con mucho cariño, nos está preparando para que seamos discípulos suyos. Para que continúes esa obra de cariño, de amor que Él hizo y que dijo que nosotros continuaríamos hasta su segunda venida. Somos sus discípulos. Él nos trabaja con mucho cariño cada día para que continuemos esa obra primorosa por la cual Él dio su vida. Pero es fundamental que Jesús sea para ti el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no otro. Y no otro. Porque si nosotros confundimos el Evangelio, si nosotros tenemos una idea diferente, estamos viviendo una mentira. Estaríamos viviendo una mentira, como tantas personas, desgraciadamente, están viviendo en el mundo. Miles y miles de personas que están viviendo una mentira. Solamente el Señor Jesucristo dio su vida. Solo Él. Y solo Él resucitó de entre los muertos. Lo que Él dijo, lo cumplió. Nadie más. Nadie más. Así que parece incomprensible que pueda haber personas que puedan creer otra cosa. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar quiero comentar con vosotros que los falsos cristos no tienen verdadera espiritualidad. Porque la gente buscamos una espiritualidad que nos eleve más cerca del Señor. Pero los falsos cristos hacen todo lo contrario en la vida de una persona, porque viven una mentira. En Mateo capítulo 16, versículo 17, cuando Simón Pedro, le dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, pues eso no ha salido de ti. Esa declaración no puede salir de carne ni sangre. Esa declaración es imposible que la pueda tener un ser humano porque sea muy inteligente o muy espiritual, sino que el Señor le dice, esa declaración no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios, que Él vela por nosotros, para que tengamos una revelación, una profecía auténtica y la vivamos. Así que, hermanos, todo aquel que no confiesa esto no es hijo de Dios. No importa que sea un familiar nuestro o alguien que presume de ser el mejor evangélico o cristiano. Si no tiene clara esta declaración, esta revelación, no es hijo de Dios. Así que aquellos que no creen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tampoco debemos de considerarlos que son pueblo de Dios. No son iglesia. Hay que subrayarlo, porque hoy día hay muchos que se consideran
el pueblo de Dios, pero no lo son, no lo son. Esto te lo reveló mi Padre. Quien no tiene esa revelación, Dios no es su Padre. Por lo tanto, tampoco es iglesia. Y entonces el Señor, en esta conversación, dice Jesús en Mateo 16, 18, es la continuación, estamos analizando el texto, y dice, Jesús le dijo, pues sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor no va a edificar su iglesia sobre persona, en persona o con personas que no confiesen esta verdad. El Señor le dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre personas como Pedro, personas que confiesan esta verdad, y no sobre otras personas que eso no lo crean. Creo que es claro cómo el Señor está declarando para que nosotros tengamos bien clarito quiénes son pueblo de Dios y quienes no lo son, por más que digan que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. La palabra de Dios es la misma. Ahí está, escrito, está. Nos remitimos, como Jesús dijo, a la palabra del Señor. Así que, hermanos, solo Jesús ha podido decir durante siglos, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aleluya. Lo que Cristo dijo sobre hace unos 2000 años se ha venido cumpliendo. Ahí está. Los hechos, las señales, todo se está cumpliendo. Aleluya. Así que nosotros acudimos a la palabra de Dios, al escrito de la palabra de Dios, que lo que Jesús dijo se cumple. Aleluya. Él es el Cristo único. Y no hay otro, Y no hay otro. Las falsas doctrinas, tenemos que tener cuidado con ellas. ¿Por qué? Porque esas falsas doctrinas, que muchas veces nosotros no le damos importancia, no son ideas equivocadas, inofensivas. No lo son. Son un engaño perverso que tiene consecuencias catastróficas, si no en esta generación, en la siguiente, porque van preparando el camino a los anticristos y finalmente al anticristo final. El anticristo no podría levantarse si no hubiera una iglesia que apoya esas ideas, doctrinas o filosofías falsas. ¿Qué te parece? Qué importante es estar en la sana doctrina. A causa de esa falsa doctrina, que la han habido siempre y la están habiendo y la sabrán, es que el diablo hace su obra. No lo entiendes. ¿Cómo trabaja Satanás? Satanás trabaja como una serpiente astuta. Mira, Adán y Eva vivían en la mejor casa que nosotros podríamos desear, en el mejor hogar, en el más perfecto, el Edén. No le faltaba de nada, todo lo tenían. Paz, gozo, alegría, todo lo que el hombre hoy día busca, ellos lo tenían, pero allí se presentó Satanás y lo perdieron todo. Con el transcurso de los años podemos ver que el pueblo de Dios, después de Adán y Eva,
pues no voy a hacer un recuento, pero sí quiero poner vuestra atención que finalmente las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios en su mayoría, fue tentado por Satanás. Fue tentado. ¿Y qué ocurrió? De las 12 tribus de Israel, fueron llevadas al cautiverio, perdieron la tierra, perdieron la paz, fueron destruidos, vivieron guerras, peste, epidemia, lo perdieron. Y finalmente, cuando Jesús viene, de las 12 tribus, de las 12 familias, de los 12 patriarcas, ¿cuántos quedaron? Uno, la familia de Judá. De ahí viene el pueblo judío. Como dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. Así que, fíjate bien cómo Satanás trabaja. Y no te estoy hablando de la gente del mundo. Estoy hablando, el Señor nos quiere advertir de la iglesia, de su pueblo. Cómo trabaja el diablo en medio de su iglesia. Cómo trabaja en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que le mueve a Satanás? ¿Qué es lo que le mueve a los falsos profetas? ¿Qué es lo que les mueve a los falsos cristos? ¿Y qué es lo que hace que nosotros podamos seguirles? El orgullo y la ambición. Por ahí somos seducidos y arrastrados con que Dios os ha dicho. No, es porque sabe que el día que vosotros comáis de ahí, seréis como Él. El orgullo y la ambición, ser como Dios. Esas dos cosas van unidas. Y eso le perdió a Adán y Eva. Y eso le perdió a las tribus de Israel. Cuando con el hijo de Salomón, Roboam, que hereda el trono, Salomón muere, el hijo hereda, las 12 tribus están allá, y llega y se presentan delante de todo el reino, las 12 tribus, y le dicen al rey, al que mandaba, a Roboam: mira, tu padre nos llenó de impuestos, por favor, bájalos y te serviremos. Y él fue mal aconsejado. Con que vosotros no queréis, os duele el bolsillo, ¿verdad? Pues si mi padre os puso sus impuestos, yo los voy a doblar, yo los voy a aumentar. ¿Y qué hicieron las tribus de Israel? Israel, a tus tiendas. Se dividió el reino. El reino quedó dividido. La mayoría del pueblo de Israel se fueron. ¿Por qué? No era un problema espiritual, era un problema económico. Judá, posiblemente, el Roboam estaba en Judá, posiblemente en Jerusalén, posiblemente fue una equivocación tremenda la que cometió. Como dicen muchos, la sabiduría no se hereda. Pero él fue fiel a una parte espiritual. Y los otros, por la parte económica, sacrificaron la espiritual. Y vino el imperio sirio y los borró del mapa. Solo quedó la tribu de Benjamín y de Judá. Y cuando viene, a los siglos después, cuando viene Nabucodonosor, se lo lleva. ¿Y quién viene después? La de Judá. Benjamín se pierde. ¿Cómo trabaja el enemigo? ¿Cómo trabaja? Por el egoísmo, la codicia de lo material, que eso es algo voraz, es algo que incendia, el egoísmo, el orgullo, incendia todo. Egoísmo ministerial, egoísmo económico, egoísmo en el trabajo, que yo quiero ser el jefe o quiero ser no sé, el que está aquí en la cabeza, en el liderazgo. Consume eso.
ser y tener. Hermanos, en Marcos 12:40 Jesús denunció eso de los líderes judíos de la época, que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Esa ansia, esa avaricia, esa hipocresía, ese orgullo de ser y tener. Yo quiero, hermano, en esta mañana, en este día, deciros que no os alimentéis de todo lo que oís o leéis por internet, porque una gran cantidad de enseñanzas que entran muy bien, porque entran por la mente, que te levanta, parece que te están vendiendo como dicen, el mundo. Pero luego es algo amargura, es veneno puro, es veneno puro. Mucho cuidado, porque el enemigo se lleva al saco a aquellos que no están muy duchos en las cosas del Señor. Leen poco la Biblia, oran poco, simplemente vienen a la iglesia o lo hacen por compromiso. Si tú eres una de estas personas, el Señor te está advirtiendo, eres candidato a ser arrastrado por toda esta gente. Hermanos, los falsos cristos tienen expresiones muy religiosas. ¿Cómo le vino Satanás? ¿Cómo le vino a Jesús? Oh, ellos tienen, escrito está que los ángeles vendrán y te van. Cita la Biblia. Satanás citaba la Biblia a Jesús, pero a medias. A medias. Está escrito, lo dice la Biblia, que te tire, que no pasa nada, que los ángeles vendrán y tú vas y lo lees y es verdad. Pero omitía una parte del Salmo, omitía una parte. Y esto, esta gente, no sé cómo llamarlo, vienen a las personas con esa renovación espiritual. Vas a tener más, vas a ser más. Ya verás, no, sí, y sabes, ahí ya comienza, no, tú, hermano, Dios tiene para ti algo tremendo, te va a prosperar el trabajo, vas a ganar mucho dinero, vas a poner un negocio por tu cuenta y finalmente ya lo verás. A otro le dice tú, porque vas esto, tú, y la mayoría de esas profecías son adivinaciones que nos gustan, porque nos están diciendo que vamos a prosperar, que vamos a llegar, que vamos a ser y vamos a tener. Cuidado, que muchas de esas profecías son adivinaciones que luego las atajos no, porque alimentan tu yo, el yo. Y eso, hermanos, los cristianos tenemos que ser personas balanceadas o equilibradas. Si yo voy a tener una carrera, es porque valgo, sí, claro, y porque Dios está por mí, claro que sí, pero también porque yo voy a hincar los codos y me voy a quemar las pestañas estudiando y trabajando y sacrificándome. No hay atajo. Hermano, no te preocupes, la gente te va a traer el dinero, te va a venir el dinero por arriba, por abajo, no tienes que hacer nada, no te preocupes, y tú te tumbas a la cama esperando a que va a venir. Cuidado, porque eso no es bíblico. Hay que ser equilibrados. ¿Por qué? Porque el diablo viene omitiendo otra parte de la bendición o otra parte de lo que la palabra del Señor enseña para que la bendición venga. Si yo me tengo que sacar el carnet de conducir, no va a ser porque me voy a pasar todo el día orando. ¿Es necesario orar? Sí. ¿Pero tendré que coger el libro también? Sí. Hay que equilibrar. Porque yo he conocido a alguien que esperaba y suspendía. Y dije, pero tú te lees, no, yo ya oro. Vale. Pues sigue orando. No, hay que orar. Yo
entiendo que la oración es lo más importante en nuestra vida, pero si no te equilibras y estudias, no te vas a sacar carne nunca, a menos que chantajees al que te da el título, ¿no? Así dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El Señor no se anda con tapujos, lo dice claro. Espíritus engañadores son demonios. Y las doctrinas, pues no podía ser menos que de demonios. Así que, hermanos, esto nos introduce directamente a esa palabra que hemos oído muchas veces, que es la palabra apostasía. El diablo trata de introducir en la iglesia, en el mundo no. En el mundo no necesita, el mundo ya está perdido, el mundo ya vive en apostasía, en maldad, el mundo ya está muerto. No, es en la iglesia donde el diablo está tratando de meter en la mente y en los corazones de los hermanos la apostasía, que no es visible a simple vista porque lleva un ropaje religioso. Es un hermanito muy bueno, muy amable, que hace muy buena obra, o un pastor, o un evangelista, o un maestro, que lo tiene todo, es perfecto, pero está predicando una palabra que no es bíblica. Dice el Señor, aún harán grandes señales y prodigios. Fíjate, el hermanito o la hermanita que es tan de Dios que aún hace milagros, pero predica algo que no es del Señor. Y dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Ah? ¿Son ovejas? Oh, no, ¿qué me vas a decir tú? Sí, no, uy, ay, ¿tú me vas a decir eso? No, ni mucho menos. Es un hombre de Dios, pero está predicando errores doctrinales. Guardaos, dice, porque vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos que vienen a despedazarte a ti y a la congregación, a la iglesia, Así que, hermano, no te apartes de la sana doctrina. Sé fiel, firme ahí. Y si alguien te predicamos lo recto, no te apartes de aquel que te predica lo recto porque no te gusta. No lo hagas. A mí mi padre siempre me decía que el que me quería bien me haría llorar, y él me lo decía con la correa en la mano. No, yo entiendo que no es que esté de acuerdo con esa forma de educar, pero en parte tenía razón. No te apartes, Cuidado con aquel que solamente te habla, te va a ir bien, ya lo mejor está por venir. No, hermano, lo mejor no está por venir. Jesús dijo que lo que está por venir antes de que venga lo mejor, que es Cristo, es el anticristo. Así que sí es verdad, pero en parte, pero no siempre sí. La verdad equilibrada. Lo mejor está por venir, claro que sí. Nos espera una eternidad con Cristo. Cristo viene a por su iglesia. Claro que está lo mejor por venir, pero balanceate, no te tires, no te vayas a tirar. Sí, que me han dicho que lo mejor está por venir y yo me tiro. Cuidado,
porque el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? Hay que hacer las cosas equilibradas. Claro que sí está por venir, pero yo tengo que tener un carácter cristiano, ¿no? Porque si yo soy una persona que me estoy discutiendo con todo el mundo y peleando con todo el mundo y soy agresivo y soy tal, lo peor, yo no creo que lo mejor esté por venir a mi vida, porque el que siembra, ¿qué? Viento, cosecha tempestades. Así que cuidado de no ser personas balanceadas o equilibradas. Jesús siempre decía, sí, escrito está también. Jesús le decía a Satanás, sí, tú has dicho eso que está escrito, pero escrito está también. No nos dejemos llevar de los sentimientos, de las emociones, de un carácter impulsivo. Si tú tienes un carácter impulsivo, yo te aconsejo que cuentes no hasta 10, hasta 100. Porque ese carácter impulsivo a veces es bueno, pero muchas veces nos lleva a decir cosas que no hemos meditado suficientemente, que no... Nos convertimos en personas sin conocimiento, incultas, ¿qué digo yo? Nos convertimos en personas incultas, porque teniendo una carrera de estudio de todo, a la hora de la verdad, no balanceamos, no equilibramos, no meditamos, y luego vienen los problemas que se multiplican. Así que, hermanos, los falsos cristos están corrompiendo la verdadera doctrina. Ese es el propósito. Y de esto es lo que yo siento de hablar en esta mañana. Los falsos cristos corrompen la verdadera doctrina, porque esa es su finalidad. El diablo es mentiroso, padre de mentiras desde el principio. El Señor lo dijo. El diablo es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Por lo tanto, hermanos, los falsos maestros que presentan a personas o se presentan ellos como personas iluminadas, muy intelectuales, mira, esto es la ciencia de no sé qué, esto es la verdadera espiritualidad, y parece que ellos han descubierto algo que nosotros nunca habíamos descubierto. Y parece que ellos viven en un nivel espiritual desconocido para el resto del pueblo de Dios. Pero mienten muchos de ellos apúntatelo, mienten acerca de las enseñanzas más fundamentales de la salvación. Porque hay una cosa que el diablo está interesado, es que no nos salvemos. Así que esas enseñanzas fundamentales siempre van a estar trastocadas. Ahí es donde tú tienes que mirar. En Mateo 24, del 4 al 5, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, no uno ni dos, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo recuerdo cuando al poco tiempo de convertirme al Señor, en la iglesia donde me convertí, que había un hombre, un señor, un chico, yo era joven, pues entonces yo lo veía más mayor, y él estuvo allí mucho tiempo, y no sé si era, no quiero decir una mentira, pero no sé si era conductor de autobús, de un autobús, me parece, de transporte así, escolar y eso, ahora no recuerdo exactamente, pero lo importante es que él estuvo yendo tiempo, fue adoctrinado, y un día desaparece, nos enteramos que se había ido con los testigos de Jehová. Mirad que nadie os engañen, porque engañarán a muchos. Enseñan credos, dogmas, tradiciones de hombre, interpretaciones que añaden a la palabra de Dios, interpretaciones que quitan de la palabra de Dios, porque tan malo es
añadir como quitar. Hay quien añade y se presentan como súper espirituales, pero luego están los otros, los que quitan. Dicen, no, y viven una letra que mata. Tan malo. Dice que la letra mata. La letra sola mata. Por eso vino Cristo. Por eso vino Cristo. Pero el espíritu o la espiritualidad, mejor dicho, sola enloquece. Así hay que tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Hay que estar balanceados. Cuidado, porque hay doctrinas de un lado, de otro y de otro. Dice el Señor, de muchos lados vendrán y a muchos engañarán. Así que, hermanos, a esos les tenemos nosotros que decir lo mismo que el Señor le dijo a Satanás: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Apártate de mí. No tengamos misericordia. No tengamos misericordia. No. Yo recuerdo de muchos años, hace ya cuando era joven, como una fábula o algo así, de un hombre que iba por el camino, seguramente lo sabéis, y encontró una serpiente que estaba allí helada porque había nevado, había hecho mucho frío toda la noche, y pobrecita, la cogió la serpiente, ese hombre tuvo compasión y se la metió en el seno para darle calor. Pobrecita, es un animalico, es un animal como toda la creación, hay muchos animales, hay que tener compasión de todo. Pues tenemos un perro en casa, ¿por qué no podemos tener compasión de una serpiente? Pero cuando recobró la serpiente el calor, cuando esa serpiente se puso en su salsa, se le enredó al cuello y lo ahogó. Hermanos, hay muchos anticristos, y yo quiero decirte que han surgido después de los primeros cristianos, y aún en tiempo de los primeros cristianos y apóstoles, ya surgieron los anticristos. Y mira, son anticristos, por ejemplo, el falso Cristo de los mormones. Doy algunos nombres más conocidos, pero quizá vosotros conozcáis otro. Es un falso Cristo el de los testigos de Jehová, el del Islam. Es un falso Cristo el del catolicismo romano. El Cristo que ellos predican es falso. Nadie lo diría, ¿verdad? Y engañan a mucha gente, ¿verdad? Pues ahí hay un falso Cristo, un anticristo. Yo no digo que sea anticristo final, no lo sé, pero hay un anticristo en la institución católica romana, sentada en el templo de Dios, en el lugar de Dios, hablando palabras que dice tremendas y blasfemas. El Jesús de la ciencia cristiana es otra secta, es un falso Cristo. El solo Jesús de los unicitarios, que también ahora no sé, pero hace poco tiempo se plantaron aquí en Tarrasa. Ese Jesús que ellos predican es un falso Cristo. Y así muchos más. Pero lo que me ha llamado la atención en estos últimos días, en esta semana, es que han dado por las noticias de un Mesías, del Mesías esperado de los judíos. Ya está aquí. Me he quedado de piedra. Se llama Ben David. Ha sido elegido, ha sido ungido por Israel. ¿Para qué? Para gobernar al pueblo judío y al resto de la humanidad. Ya lo tenemos aquí. Ya está. Supuestamente ha venido para inaugurar la era mesiánica.
¿Cuántas veces has leído tú la Biblia, verdad? En los textos proféticos de la era mesiánica, el milenio, pues ya está inaugurado el milenio. Y ahí tenemos al Mesías. Eso es lo que han dicho, lo han ungido. La nación de Israel lo está aceptando. Algunos todavía lo están discutiendo. Y la primera misión, o una de las misiones, no sé cuánto va a tardar, pero la primera misión es levantar el templo que fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano. Aquel era el segundo templo. El primer templo lo levantó Salomón, ese era el segundo, y ahora él tiene la misión de levantar el tercer templo, que fue destruido, y ahora lo levantará. Y no te lo pierdas, todos los objetos de ritual del Antiguo Testamento, del Antiguo Templo, todo ya está ahí preparado en el almacén para cuando se levante el templo, ¡pum!, a ejercer otra vez todo el tema del ritual y todo esto. Viene a establecer el reino de paz y justicia sobre toda la tierra. Esa es su misión. Bueno, es interesante saber lo que opina el pueblo de Israel sobre esa persona, lo que opina el pueblo de Dios a nivel mundial, el mundo en general, pero hermano, como cuando Jesús les dijo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En esta mañana, lo interesante es saber qué opinas tú de este Mesías que ya está aquí y que ha venido a inaugurar el milenio. ¿Qué piensas tú? Él viene a trabajar para que todas las naciones de la tierra reconozcan al Dios judío, al Dios de Israel, como el único Dios y Rey a quien debe ser adorado y servido. Así que todo el que no acepte esa doctrina, todo el que no acepte lo que Él diga, ¿qué pasará? Pero hermano, en realidad este hombre, Ben David, es un anticristo. Pero ese hombre, si es creído por el pueblo de Dios, si realmente fuese creído por el pueblo de Dios, ese hombre llegaría a convertirse en el anticristo final, porque él viene a cumplir la misión del anticristo final. ¿Qué puede impedir que ese hombre se convierta en el anticristo final? Tú y tú. Porque lo que él trae no es una doctrina inocente, es una doctrina destructiva, de demonio, que como el pueblo de Dios, porque Él viene al pueblo de Dios, no va al mundo, no, Él viene a la iglesia, que le reconozca. Entonces, ahí sí, se podría convertir en el anticristo final. Pero vosotros sabéis muy bien que detrás del anticristo final viene una época de gran tribulación sobre toda la tierra. Reconocerle como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, sería inaugurar la gran apostasía de la iglesia escrita en la Biblia desde hace siglos y siglos, aún desde el Antiguo Testamento. Te voy a decir algo más.
Espero que se te pongan los pelos de punta. Porque mucho pueblo de Dios, y yo he hablado con muchos hermanos, en más o en menos, han sido cómplices. Porque no se puede levantar un falso Cristo si el camino no lo tiene preparado. Pues los reyes en la Biblia nos enseñaban, y en la realidad y en la historia, los reyes cuando tenían que llegar a un lugar, antes de que llegaran, se preparaba el camino, se bajaba las piedras, se quitaban los montes, se ponía todo el camino allanado, y si había hoyos se rellenaban para cuando venía el rey. La iglesia, el pueblo de Dios, a través de muchos siglos, ha preparado el camino al anticristo. ¿Sí? Porque se nos han enseñado doctrinas que hemos creído que no tenían mayor importancia y la hemos tolerado. Yo no sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de las enseñanzas dispensacionalistas. ¿Hay alguien que ha oído hablar? Levante su mano, solamente por saber si habéis oído. ¿Alguien ha oído hablado? Dicen, estos son dispensacionalistas. ¿Hay alguien? No veo a nadie. Que habéis oído, ¿no? De la enseñanza dispensacionalista, ¿verdad? Pues brevemente, porque el tiempo apremia, te voy a decir que las enseñanzas dispensacionalistas aparecen en las referencias de la Biblia Scofield. ¿Hay alguien que tenga en su casa una Biblia Scofield? ¿No? ¿Sí? Pues tírala a la basura porque es tan venenosa como la de los testigos de Jehová, esa del Nuevo Mundo. Es veneno puro. Las enseñanzas dispensacionalistas no son otra cosa que un método de interpretación bíblica, una forma de interpretar la Biblia. Y con ese método, que lo ideó John Nelson Darby en el año 1827, no es una doctrina que sea de los primeros cristianos de aquella época, no. Esa doctrina surgió, esas enseñanzas surgió a partir de este hombre, de este falso maestro que de 1827, y que se viene enseñando en una gran mayoría del pueblo evangélico hoy día. Yo sé que por decir esto me puedo acarrear la enemistad de muchos cristianos, de muchos. Porque es una enseñanza que se viene enseñando en la iglesia del Señor, y engañan a muchos porque no se enteran de la misa a la mitad que dicen los católicos. En esa enseñanza se dice que el pueblo judío de hoy día es el pueblo de Dios. ¿Cuánto ha oído hablar eso? ¿Cuánto lo habéis oído en alguna predicación? ¿Lo habéis leído? Que se ha dicho, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Cuánto habéis oído decir, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios? El de hoy, el pueblo de Israel de hoy. Algunos no levantáis la mano, pero lo habéis oído. ¿Y tú sabes lo que no se te ha dicho? Que la iglesia no es el verdadero pueblo de Dios. Eso no se ha dicho. Pero ahí cogemos esa enseñanza como algo de poca importancia. La doctrina que enseña es que la iglesia es un paréntesis en la historia del pueblo de Israel. Pueblo de Israel desde a principio, de Adán y Eva hasta el final del siglo. Y la iglesia aparece ahí como un paréntesis. Algo así como, yo estoy casado, me casé con mi esposa, pero mira, me voy, tengo que ir del trabajo, me voy, yo qué sé, a Alemania o a Inglaterra, me voy allí, y en ese tiempo que tengo que estar allí por cuestiones de trabajo, me busco un amante. Es un paréntesis, claro, es un paréntesis, hasta que vuelva otra vez y me vuelvo con mi esposa. Eso es lo que se habla de la iglesia.
Hermanos, el dispensacionalismo lleva 200 años. Tú cuenta, desde 1827 a 2021. Lleva 200 años enseñándose esa falsa doctrina. ¿Y qué es lo que dice? Que cuando Cristo venga en su segunda venida, no viene a llevarse a la iglesia, viene a gobernar el mundo desde Jerusalén. Y 1000 años, eso se enseña. Cristo que va a venir en su segunda venida, en secreto vendrá, y vendrá pues ahí a gobernar el mundo y a gobernar Israel, a enseñar al mundo cómo se tiene que administrar y juzgar el mundo con justicia, y serán 1000 años de paz, serán 1000 años de bendición, de prosperidad. Esto se enseña, sí, y mucho pueblo de Dios lo cree y lo enseña, que Cristo va a venir a gobernar el mundo 1000 años desde Jerusalén, toda la tierra, todas las naciones se someterán a Él. Tremenda mentira, entre otras. Pero claro, llevamos 200 años enseñando esto, ¿eh? Si yo digo una mentira desde aquí, luego esto va a salir por internet. Yo no puedo decir mentira. Pero si durante 200 años se ha venido enseñando esta mentira, bueno, ahora solamente tocaba dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues que venga el Mesías. El camino se ha preparado y ya el Mesías ya está aquí. Los rabinos judíos ortodoxos han presentado en Israel la llegada de ¿quién? Del nuevo Mesías, el esperado, que viene a traer paz y prosperidad a las naciones. ¿Qué te parece? Hermano, escapa por tu vida, escapa por tu vida, sal de ahí. Tú dis conmigo, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Escrito está, al Señor Jesucristo verdadero, al Cristo que murió en la cruz y resucitó, a Él solamente adorarás y a Él solo servirás. Y a Él solo esperamos. Y a Él solo esperamos. Ben David, si Él fuera el anticristo final, porque crean en Él, Él sería quien iba a establecer en la tierra la gran tribulación, como está escrito, que no dejará a nadie que pueda creer o adorar a nadie, sino a quien Él diga. Y ahí será puesta la gran tribulación, como está escrito Mateo 24:15, que vendrá la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Fíjate que estos tiempos ya están escritos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Así que, pero si el anticristo fuera si este fuera el anticristo, espero que no, pero si este fuera el anticristo, el gobierno del anticristo es muy breve, muy breve. La venida verdadera del Hijo del Hombre, auténtico, estaría a la esquina, sería algo inminente. Sería algo inminente, hermano. Nosotros vivimos como si Cristo todavía tuviera que venir dentro de 2000 años, ¿verdad? Pues no va a tardar tanto, creo yo, porque todas las señales ya nos dicen, mirad la higuera, que ya está floreciendo, ya estáis viendo. Dice, cuando veis la higuera que florece y demás árboles, decir, la primavera está aquí. Pues estamos viendo cosas, hermanos, que claramente nos indican que la venida del Señor Jesucristo es muy inminente. Por eso la semana pasada predicábamos de que velad y orad, para que no nos pase como les pasó a los de la época de Noé o de Sodoma y Gomorra. Guardaos. ¿Estaremos viviendo la gran apostasía final? ¿Ese celo que tenemos por el Señor, te parece que es normal? Si examinamos la vida de los primeros cristianos, yo le estoy examinando otra vez y es tremenda. Daban sus vidas, morían por Cristo, le quitaban sus casas y no un día ni dos. Eso pasó por los primeros 500 años del cristianismo. Luego vino la Santa Inquisición y ahí con la Santa Inquisición hasta Franco, el dictador. Aquí en España hemos sido perseguidos.
Y ahora solamente cualquier cosita ya no somos capaces de mantener la antorcha, el testimonio. ¿Nos habrá tocado a nosotros vivir la gran apostasía final? ¿Cómo se están levantando esos falsos cristos? ¿Qué es la apostasía? La apostasía en la iglesia es el distanciamiento doctrinal y práctico de las verdades escritas en la Biblia. Esa es la apostasía. Hemos metido en la iglesia lo que hay en el mundo. Aborto, homosexualidad, divorcio. Nuestros hijos los casamos con incrédulos. Mundo. Dice el Señor, tened cuidado que no venga sobre vosotros de repente ese día, que los afanes de este siglo, Jesús dijo, que los afanes de este siglo os enreden y no os deis cuenta de que la vida no consiste todo en tener y ser. Esos son los afanes de este siglo. Por ahí el diablo nos está cogiendo a todos, a unos más, a otros menos, hermanos. Los falsos cristos se aprovechan de la apostasía de la iglesia. Por eso dice el Señor, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. La doctrina es la que nos lleva a la vida o a la destrucción. La apostasía, hermano, es un sistema diabólico que ha surgido siempre, hasta el fin de los días será así, pero dentro de la iglesia. Pero dentro de la iglesia, dice Primera de Juan 2:19, han surgido, eso lo dijo el apóstol Juan, han surgido muchos anticristos. Ya, ya, el apóstol Juan ya los vio, ya lo sabía de ellos, ya los tuvo que denunciar. Han surgido muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos viviendo el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salen los anticristos? De la iglesia. Salieron de nosotros. Así que no te dejes llevar que un hermano es muy bueno, muy majo, muy... Mira, lo da todo. Hasta se sacrifica muchísimo, hace milagros, ora y huyen 1000 demonios, pero enseña algo que no es bíblico. Cuidado. El sistema mundano del mundo tiene un sistema, es de camuflaje. El diablo lo mete en la iglesia y dice el Señor que hasta lo escogido, si fuera posible, lo engañará. Hasta lo escogido, si fuera posible. ¿Y quiénes son esos engañados? Lo dice Pedro, 2 de Pedro 2:14. Las almas inconstantes. Ahora leo la Biblia, ahora no. Ahora voy a la iglesia, ahora no voy. Ahora estoy enfadado con el Señor, ahora estoy bien. Ahora el Señor me ha concedido lo que tiene, hablo del Señor. Ahora me encuentro mal, ahora no oro. Hermanos inconstantes. ¿Tú tienes un trabajo? ¿Tienes un trabajo? ¿Te pagan cada semana o cada mes? ¿Vas cada vez que te dicen tienes que ir, vas a trabajar? Un día tú dices, hoy no voy, porque hoy no me apetece o no quiero, me encuentro, no voy. Mañana voy, al otro no voy. ¿Tú qué esperas que te diga el jefe? O un soldado, el Señor nos compara, y un soldado en la guerra, tú vas, eres un soldado en la guerra, ¿no? Perteneces a una batería, a una compañía, estás en un batallón, te han escogido, está el capitán, sargento, teniente, coronel, comandante, y tú le dices, oiga, tú, ¿cómo te llames? Que yo no me acuerdo cómo te llamas, que me voy a mi casa que hoy no me encuentro bien. Tú vas a la trinchera, ahí,
a donde te manden. Oh, esta mañana no he desayunado. Va, que gente más. No, no cuente. No, usted no es muy bueno porque no me ha dado de comer esta mañana. En la guerra, mira la historia de las batallas, de la guerra, Primera Guerra Mundial, la Segunda y otras guerras, ahí estaban y se morían algunos, no de un tiro, de hambre, de una pulmonía, porque no se curaban, ahí ya se empezaban a toser y al final se morían. No le habían dado un tiro, se había muerto de hambre o de lo que fuera, o de frío, yo qué sé. No. En el Señor tenemos que aprender disciplina, hermano. No se descubrió la luz eléctrica el primer día que a alguien se le ocurrió. Ahí han estado mucho tiempo trabajando, luchando, investigando. Se requiere constancia. Tú pones un negocio y el primer año, como no te ha ido bien, lo cierras. Y ahí has perdido todo el dinero que has invertido y te has arruinado de por vida. No, la constancia en lo que uno cree, que sea real, que bueno, si es algo malo, no. Vamos a ponernos de pie. Bueno, hermanos, no quiero en este día. La palabra que os doy es de bendición. Lo mejor está por venir si nosotros somos personas equilibradas y no le hacemos la pelotilla a muchos que dicen lo que no es. No nos peleamos, lo respetamos, pero decimos, esto no es y conmigo no cuentes. Amén. ¿Está enfadado conmigo? No, ¿verdad que no? Cuando en el pueblo de Israel Jeremías predicaba y lloraba, el profeta llorón, solo nos predica, no, este no, cuando lo llamaban, a ver, los profetas, ¿qué hacemos? Vienen a por nosotros, ¿qué hacemos? Y le decía el rey, no, a Jeremías no, este no, déjalo en el pozo, este no. Pero ¿por qué no? Decía el otro, no, porque este siempre que habla no dice nada más que pulmonía, habla solo barbaridades, este no. Y ahí llegaban los falsos profetas y le hablaban palabras halagüeñas, de bendición. No, el rey de Babilonia, ¿qué va? Se volverá, vendrá y nos ayudará el rey de Egipto. Y el rey de Egipto no llegó. Cuando Dios tiene... Lo importante, hermanos, es ser equilibrados, ¿eh? Hay bendición para vosotros. Estamos en tiempos de prueba y Dios tiene para ti bendición. Cuidado, Él te ama, te cuida, porque Él está preparándote para que tú seas pues un siervo suyo, sierva suya, un discípulo que continúe su obra. Así que el Señor va a cuidar de ti como a la niña de sus ojos. Amén. Pero el Señor nos advierte para que no nos dejemos llevar como aquella ovejita que miran así por encima están en el redil y miran por encima del vallado al otro lado y dicen, uy, allí hay pastos más buenos, yo me voy a otro sitio, cuidado, porque allí está el lobo engañador. Nosotros llegamos a hacer alguna obra de teatro, sí. Vamos a orar, Señor.